Doctor. Ya, ok. El primer tema que vamos a tocar es acerca de convulsiones. ¿Está viendo? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, ¿no? Vamos a empezar con un caso escenario. ¿Ya? Primero vamos a ver un video. ¿Ya? Un video y voy a hacer las preguntas. Acá tengo la lista de los alumnos. ¿Ya? Estén atentos, por favor, a su nombre, si es que los llamo. Ya son las 12. A ver, ¿el delegado se conectó? Disculpen, no puedo ver. ¿El delegado se conectó? Sí, doctor. Ya, ya estamos a la hora. ¿Podemos empezar? Veo conectado Sí. 25 personas. Sí, doctor. Ya, vamos a comenzar, chicos. Estamos en la hora. A ver, vamos a empezar con un primer video. ¿Ya? Le voy a preguntar por si acaso. Esta es una paciente que llegó a la UCI. ¿Ya? Una niña, la van a ver, es una niña grande, que el motivo de ingreso fue hizo un estatus convulsivo. ¿Ya? Entonces vean cuál es el manejo que se le está dando. El manejo inicial es más o menos lo que se va a tratar ahora en la teoría. ¿Ya? El manejo de las convulsiones en la emergencia. $57, 5 miligramos. ¿Cuánto? 5 miligramos. Una ampollita completa. ¿Está poniendo la vena o están los sales? Está firmando, ¿no? Sí. Tiene vena, tiene para, por su vía, por su vía. Está contabilizando. ¿Estás midiendo el tiempo, no, amigo? 45. Ahí le voy a pasar. Sí, con eso. Ya le paso ya, ¿no? Ya le paso ya. Ya le paso ya. ¿Te paso? Sí. Lo voy a poner una segunda vez, ¿ya? Por favor. ¿Cuánto pesa? 57, 5 miligramos. ¿Cuánto? 5 miligramos. Una ampollita completa. ¿Está poniendo la vena o están los sales? Está firmando, ¿no? Sí. Tiene vena, tiene para, por su vía, por su vía. Está contabilizando. ¿Estás midiendo el tiempo, no, amigo? 45. Ahí le voy a pasar. Sí, con eso. Ya le paso ya, ¿no? Ya le paso ya. Ya le paso ya. ¿Te paso? Sí. Ya. ¿Se vio el video? Pregunto. ¿Sí? ¿Se escuchó el Sí, audio? doctor. Sí. Ya. A ver, vamos a preguntar, ¿ya? Vera Fernández Dariana. ¿Está presente? Vera Fernández Dariana. Sí, doctor. A ver, Buenos días. Dariana, buenos días, buenas tardes ya, ¿no? A ver, Dariana, Sí, buenas. ¿qué te pareció? Es una niña, tenía 12 años, mal no recuerdo. Esta pequeña llegó a ir a la UCI, pero se puso mal ahí en el servicio de neuropediatría, donde había ingresado por un cuadro de convulsiones.
¿Cómo describirías esa convulsión que hace que tuvo, que se ve en el video de la convulsión en la niña? Bueno, doctor, yo lo que he podido ver es que claramente hay una alteración, ¿no? De manera incontrolada, que justamente se habrá dado por la actividad eléctrica en sí, ¿no? Del cerebro. Ya, ¿era tónica, era clónica, o era tónico-clónica? ¿Era generalizada o era focalizada? Vi todo el cuerpo, doctor. Podría ser generalizada o tónica, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Se contracturaba y se sacudía, ¿no? Se contracturaba y se sacudía. Sí, Pero más era focalizado en el lado izquierdo, ¿no? La mirada también la desviaba hacia ese lado. sí, eso sí. Sí, La doctor. desviaba hacia ese lado, ¿ya? Eh, con respecto al manejo, eh, si tú tuvieras un niño, en este caso como ella, ¿no? Un niño más pequeño, eh, ¿cuál sería tu acción en un paciente que llega convulsionando? ¿Qué haría? Con respecto a medicamentos, doctor, o qué es lo que tenemos que revisar al paciente, porque generalmente a veces como que lo colocan hacia un lado. Y si es medicamento, el fenobarbital. Fenobarbital, tú le pondrías al paciente. Si es un medicamento, te dice el enfermero, doctor, está convulsionando, y le vas a poner al paciente, tú le indicas fenobarbital. ¿Le indicarías? Sí, doctor. Ok. A ver, gracias. Melissa, bueno, un varón. Brian Ramírez Rivera. Brian Ramírez Rivera. ¿Está? Delegado, me ayudas, por favor. ¿Está Brian Ramírez Rivera? Así que no. ¿No está? Para que coloquen asistencia, por favor. ¿Ya? Entonces le pongo falta. No se encuentran. No está, ¿verdad? Mira, a ver. Eh, Leonardo Pérez Acuña. ¿Me puede escuchar, doctor? Sí, sí se escucha, doctor. La misma pregunta a tu compañera. Supongamos que la niña sigue convulsionando y la enfermera te dice, doctor, ¿qué le vamos a poner al paciente? ¿Qué anticonvulsivante le indicarías? Mm, doctor, el paciente tenía, creo que como usted dijo, una crisis focalizada, ¿no? Al lado izquierdo. Sí, en el video se ve, ¿no? Más focalizaba hacia el lado izquierdo. Y desviaba la mirada también hacia ese lado. Bueno, doctor, hay varios, ¿no? Que se pueden utilizar. Podríamos utilizar las carbamazepina, doctor. ¿Ya? Carbamazepina. ¿Es un También están, anticonvulsivante? sí, Ya. doctor, también ahí creo que se llamaba las Brivaracetam, también creo, ¿no, doctor? Levetiracetam. Levetiracetam. Sí, doctor. El levetiracetam es uno de los anticonvulsivantes. Tiene algunos años que ya se está usando, ¿ya? ¿Ya? El levetiracetam sí se usa, pero vamos a ver en qué momento, ¿ya? Ya, Y doctor. vamos a ver de que en el manejo de las convulsiones vamos a tener un tratamiento de primera línea y también vamos a tener un tratamiento de segunda línea. Cuando el paciente recién llega, bueno, o sea, llega a la emergencia o te avisan y está convulsionando, tu objetivo, ¿cuál va a ser? Parar la convulsión, ¿no? Detener la convulsión, porque a mayor tiempo de convulsión, el cerebro se está dañando, las neuronas se están muriendo, ¿no? Y el paciente va a quedar con secuelas. Entonces vamos a ver que es importante saber cuáles son las drogas de primera línea y cuáles son las drogas de segunda línea. Entonces, en este caso y en todos los casos, siempre voy a empezar con una droga de primera línea, ¿ya? Y luego, en el mantenimiento, para evitar que la niña vuelva a convulsionar, ya puedo utilizar mis drogas de segunda línea. Nunca van a empezar
un tratamiento de segunda línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque el efecto demora en ellos. En cambio, las drogas de primera línea, su efecto es rápido. A los pocos segundos se ya está deteniendo. Si ustedes se dan cuenta, la enfermera le dice, incluso se escucha ahí, ¿no? 5 miligramos, ¿no? El doctor dice 5 miligramos. Ese es el medicamento de primera línea. A ver, ¿quién me dice cuál es, qué medicamento de primera línea pudo haber sido? Diazepam, doctor. Diazepam, midazolam o lorazepam. ¿Ya? Que son los de primera línea, ¿verdad? Diazepam, midazolam, lorazepam. En otros países, en Estados Unidos, en Europa, ellos tienen el lorazepam endovenoso. Nosotros, hasta donde yo recuerdo, todavía no lo tenemos acá, el lorazepam endovenoso. Tenemos el lorazepam vía oral, pero vía oral demora en absorberse. Acá, idealmente, el manejo es endovenoso o algunas veces intramuscular, dependiendo de la emergencia, ¿ya? Entonces, no todas las drogas se van a poder usar vía endovenosa. A veces va a ser difícil canalizar la vía al paciente. Entonces, comprenderá un paciente que está convulsionando, se está moviendo, se está contracturando, y a veces es difícil administrar o canalizar una vía endovenosa. Entonces, vamos a ver que también los anticonvulsivantes de primera línea van a tener otras rutas de administración, que no es la endovenosa. Puede ser intranasal, puede ser sublingual, puede ser intrarrectal, puede ser intramuscular. No todos los anticonvulsivantes se pueden administrar por todas las vías. Eso también lo vamos a aclarar más adelante. Veo una mano levantada. ¿Quieren preguntar? Doctor, buenas, una pregunta. Sí. Doctor, dentro de las drogas, digamos, el manejo de convulsión en adulto y en pediátricos, o sea, ¿es lo mismo las drogas de primera línea? Doctor, yo soy pediatra. No veo adultos. No te podría decir porque nosotros no manejamos adultos. Me imagino que sí, doctor, porque esas drogas hay en todos los hospitales, ya en todos los centros de salud. Lo que siempre van a tener a la mano ustedes como droga de primera línea es un diazepam, es un midazolam. Hasta donde yo hice mi serum teníamos más el diazepam. Ahora creo que ya se tiene el midazolam. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, no te sabría decir porque yo no veo adultos, pero me imagino que sí, porque son las mismas drogas. Claro que cambiaría la dosis, ¿no? No se olviden que las dosis son diferentes entre pacientes pediátricos y en adultos, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el manejo de las convulsiones en la emergencia. Y este caso escenario yo lo he puesto porque vamos a ver qué es lo que se debe hacer, ¿ya? Hemos hablado de los medicamentos. Ahora vamos, pregunta. A ver. Wendy Trujillo Medina. Doctor, buenas tardes. Buenas Sí. tardes. ¿Por qué cree que es importante ponerle oxígeno a un paciente que está convulsionando? Bueno, porque no está ventilando adecuadamente, doctor, entonces requeriría el oxígeno. ¿Sabes? Si se dieron cuenta, en el video se ve, ¿no? A la pequeña le ponen un oxígeno por mascarilla. Sí. ¿Ya? ¿Tenía viendo venoso o no? La niña. Sí tenía, ¿verdad? Sí tenía. A ella se le llegó a poner midazolam, ¿no? Midazolam por viendo venoso. Entonces, el oxígeno es importante porque ustedes saben que la neurona depende del oxígeno, depende de la glucosa, ¿no? Es, por decir así, su alimento importante. Entonces, el niño que está convulsionando, no está ventilando adecuadamente. Entonces, por más que digan, no, todo está saturando bien, pero tú no sabes si la convulsión va a ser mucho tiempo y el paciente va a empezar a desaturar. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos a los eventos. Un paciente que está convulsionando es una emergencia realmente. La mayoría de las convulsiones se autolimitan. El papá lo va a llevar al niño, a la niña, te va a decir, doctor, mi hijito ha convulsionado en casa. Entonces lo traigo porque se asustaron, ¿no? Como cualquier padre, madre. Tiene el miedo de que se vuelva a repetir la convulsión. ¿Ya? La mayoría de convulsiones se van a autolimitar. 30 segundos, 1 minuto y se autolimitan. Las que no se autolimitan son aquellas que, pasados los 5 minutos, ya generalmente son las que van a hacer estatus convulsivo. Entonces, son esos casos en los cuales tenemos que tener una vía
si se puede, una venosa garantizada para administrar el medicamento. Y si no, bueno, la vía que se tenga a la mano. Ponerle oxígeno, seguir subiendo venosa para el manejo complementario, ¿no? Fluidos, todo lo que necesita el paciente. Y ahora sí vamos a la exposición. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar, chicos. ¿Puedo continuar? ¿Se ve la pantalla? Doctor, una pregunta. ¿No? Doctor, una pregunta. ¿Y las drogas van a cambiar, por ejemplo, si es su primera convulsión versus, digamos, ya es epiléptica y está convulsionando? ¿Son las mismas drogas? Generalmente el paciente que tiene epilepsia es un paciente que ya convulsiona previamente, ¿no? Es un paciente que cuando va a llegar a la emergencia es un niño que tiene el antecedente de haber convulsionado y que te está usando 1, 2, 3, a veces 4 medicamentos para convulsiones. Entonces un paciente que ya se va a conocer, ¿no? La mamá incluso ya lo conoce. El problema con los pacientes con epilepsia es que a veces descontinúan el tratamiento, a veces por cuestiones económicas, descontinúan un medicamento y por ese motivo de descontinuación del medicamento el paciente convulsiona. Entonces, hay casos y casos. Hay niños que te utilizan un medicamento, hay otros que te utilizan 2, 3, 4. ¿Ya? Pero generalmente son los tratamientos de segunda línea, los de mantenimiento. El tratamiento de primera línea es simplemente para la emergencia, para detener la convulsión, que es la emergencia, que es lo que va a dañar el cerebro del niño. Ese es tu objetivo en el manejo de la emergencia de una convulsión. Detener la convulsión y evitar los desencadenantes que al paciente también contribuyan a mayor daño neurológico. ¿Cuáles son? Que desature, que haga hipoxemia, que haga shock, que se hipotense tanto que haga shock. La hipotensión también perjudica al cerebro. Entonces, nuestro objetivo es, cuando se habla de estatus convulsivo, hay un término, ¿no? Que dice, tiempo es cerebro. A mayor tiempo de convulsión, el que se está dañando es su cerebro, ¿no? A mayor tiempo de convulsión son las secuelas neurológicas. Y eso es lo que debemos evitar. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. vamos a presentar un casito escenario, ¿ya? Miren, paciente lactante, varón, 8 meses, miren, 8 meses traído a la emergencia. La madre refiere que 3 días antes presenta tos seca, rinorrea, ¿no? E hiporexia. Un día antes del ingreso presenta sensación de alza térmica, ya no cuantificada. Ustedes, cuando empiecen a ver niños en su serum, o en su internado, donde puedan ver niños, cuando la mamá les diga, doctor, a mi hijito lo he sentido caliente, entonces, y al momento que tú lo evalúas, no te parece que está con fiebre, le tomarás la temperatura. Pero simplemente el hecho que la mamá te ha dicho, doctor, mi hijito estaba caliente en casa, lo he sentido caliente, ustedes tienen que asumir que el paciente ha hecho fiebre. Entonces, si es que hay fiebre de por medio, probablemente un cuadro infeccioso, sea viral, sea bacteriano, está empezando por ahí y ustedes tienen que diagnosticarlo y manejarlo. ¿Ya? Entonces, el día, acá dice, ¿no? Un día antes de su ingreso, presenta sensación de alza térmica no cuantificada, fiebre, e irritabilidad. Paciente llevado a médico particular, quien le prescribe Panadol en gotas, ¿no? Un antipirético, y un antibiótico que no recuerda el nombre. O sea, lo manejan como un cuadro infeccioso bacteriano, probablemente le ponen su antibiótico. El día del ingreso lo nota la mamá más irritable y aparecen vómitos lácteos en 3 oportunidades. Hasta acá, si ustedes se dan cuenta, es un cuadro infeccioso, ¿no? Probablemente viral. Probablemente en cuadro respiratorio alto, tos, rinorrea, ¿no? Pero el paciente, miren, como antecedentes, dice producto de primera gestación, con controles prenatales adecuados, no intercurrencias durante el embarazo, ¿no? El parto fue autóxico, empezó a nacer 3.500, el Apgar 8 al minuto, 9 a los 5 minutos, alta conjunta al segundo día, su alimentación hasta los 6 meses, el niño tenía 8 meses, hasta los 6 meses dice lactancia materna exclusiva. Sus vacunas completas, según su calendario, según su carnet de vacunas, nunca se hospitalizó. Bueno, y reacciones a medicamentos no se describen. Si ustedes ven acá, es un niño
como diríamos, ¿no? Previamente sano. O sea, no tiene ninguna antecedente que te digan que por eso haya convulsionado, ¿no? Buen peso, buen Apgar, se fue de alta con la mamá. Entonces un niño que no tiene, niño bien alimentado, con lactancia materna, un niño vacunado, tiene toda su protección. Pero llega la emergencia por la convulsión. Miren, antecedentes, cirugías niega, epidemiológicos, madre refiere que 4 días antes recibió la visita de sus primos con un cuadro aparente de resfriado. Tiene el antecedente epidemiológico de unos primos familiares con un resfrío. Entonces, hasta este momento uno pensaría un cuadro viral, ¿no? Infeccioso viral. Entonces, pero el niño, la mamá lo lleva, ¿no? Por irritabilidad, los vómitos. Entonces, al examen físico, este pequeño, acá sí voy a preguntar, ¿eh? Dice, ¿no? Frecuencia cardíaca, la que están viendo. La respiratoria, temperatura, miren, presión, saturación. Y acá está el examen físico. ¿Ya? Despierto, irritable, llanto, luz hidratado, mucosas, ¿no? El tibia, llenado adecuado, murmullo pasa bien, no estertores, ruidos cardíacos rítmicos, buenos pulsos. Neurológico, despierto, movimiento de extremidades, pupilas fotorreactivas y isocóricas y no focalización aparente. A ver, vamos a preguntar. Diego Tupa Soto. Diego Tupa Soto. ¿Está delegado? Diego Tupa Soto. ¿Está? Se encuentra, pero sí está, pero creo que Diego Tupa no. Soto. Guido Romero Cerrón. Guido Romero Cerrón. Guido Romero está. No puedo ver la pantalla. ¿Me avisa, por favor? ¿Está? Sí se encuentra, pero creo que no contesto. Milagros Tocto Díaz. Sí, doctor. Doctora, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla, el examen clínico del paciente, el examen físico? Sí se ve, Sí. doctor. Es un niño de 8 meses, ¿no? Un lactante de 8 meses que llega a la emergencia con un cuadro respiratorio, realmente respiratorio alto, ¿no? Y tiene esas funciones vitales. ¿Qué te parecen esas funciones vitales? Y el examen La físico. frecuencia cardíaca está aumentada. La frecuencia respiratoria, para un neonato, ¿no? La frecuencia respiratoria Sí, tiene 8 meses, me doctora. parece que está No es, normal. no es neonato, tiene 8 meses. Ya sí, la frecuencia cardíaca aumentada, la frecuencia respiratoria parece que está normal, la temperatura aumentada, tiene fiebre, y la presión arterial me parece normal para su edad. Y la saturación de oxígeno sí está bien, de hecho. Con los alumnos que hemos tenido práctica, les he dado la guía de sepsis. En esa guía de sepsis, y si pueden compartan con sus compañeros que no hemos podido tener práctica, hay una tabla donde están según las edades, las funciones vitales, ¿no? Entonces acá lo que llama la atención que este pacientito para la que tiene sí está taquicárdico, sí está taquipneico. La presión arterial, como dice su compañera, está todavía dentro de los límites normales para su edad, o sea, no está chocado, ¿ya? Y está saturando adecuadamente, sin oxígeno, si ustedes ven. Pero lo que sí llama la atención es eso, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura. Ustedes, cuando tengan un paciente pediátrico, sea cual sea la edad, si les llega con fiebre, y ustedes lo ven en su evaluación estable, pero con fiebre, viene para que ustedes vean la causa de esa fiebre, lo primero que tienen que hacer es bajar la temperatura. ¿Por qué? Cuando hemos tenido fiebre en algún momento, hemos estado taquicárdicos,
polimnéicos quizás, ¿no? Y el niño es igual. Entonces, la primera conducta acá es bajar la fiebre, con medios físicos, con Panadol bioral o ibuprofeno, o vía endovenoso intramuscular, ¿no? La idea es bajar la fiebre. Luego que la fiebre ha bajado, ¿no? Va a tomar su tiempo, evalúa nuevamente al niño. Si es por la fiebre, la frecuencia cardíaca, cuando ya baja la fiebre, ya debe estar en rangos normales, igual la frecuencia respiratoria. En el caso de este niño, llegaba con fiebre. 38.2 rectal está con fiebre. Entonces, esa es la primera conducta. El examen clínico, si ustedes ven, está dentro de lo normal. El examen físico del niño. Lo único, sus funciones vitales, no está chocado el niño, no está desaturando. O sea, me da tiempo a que baje la fiebre y revalúe el niño. Y es lo que se hizo en ese momento con el pequeño, miren. Paciente es evaluado, queda en observación en consultorio y se indica medios físicos y antipiréticos, ¿no? Después se le reevalúa al pequeño. Pero, dice, súbitamente, luego de 30 minutos de observación, se evidencian movimientos tónico-clónicos generalizados con desviación de la mirada, supraversión. O sea, al motivo de fiebre, el cuadro infeccioso viral, probablemente respiratorio, se añade ya otra cosa, se añade la convulsión, que es realmente la emergencia. ¿Ya? Súbitamente. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? A ver, vamos a preguntar. A ver, el delegado, Diego Pantoja Ramos. ¿Cuál es tu conducta, Diego? Hemos visto el caso ya escenario y el niño cómo ha estado en observación y empieza a convulsionar. Bueno, como se había mencionado al principio, se utilizaría lo que es un anticonvulsivante de primera línea, ya sea un midazolam o un diazepam, y de acuerdo a sus requerimientos, si es que es necesario, se continuaría con la segunda línea. ¿Ya? ¿Solo eso, Diego? ¿O algo más? ¿Le pones oxígeno o no? Bueno, sí, la parte de controlar lo que es tanto la presión arterial y controlar la fiebre, ¿no? La fiebre, como estaba ya en observación, estaba bajando, pero este niño estaba convulsionando, ¿no? Entonces, otra conducta es hacer tu ABC, ¿no? El famoso ABCD, ¿no? Vía aérea, respiración, circulación, y después lo otro, ¿no? Entonces, siempre en todo paciente, ¿ya? En estado crítico, ¿no? O grave, entonces, o potencialmente grave, como este niño, ¿no? Que está convulsionando, tenemos que hacer esas cosas, siempre el famoso ABCD, ¿no? ¿Ya? El ABC. Entonces, y lo otro, ¿no? El anticonvulsivante. Si la enfermera le puede canalizar la vía endovenosa, por vía endovenosa. Si no hay, ya hay alternativas, lo vamos a ver. Hay otras rutas para administrarlo. ¿El objetivo cuál es? Parar la convulsión. Ese es tu objetivo. ¿Qué tratamiento? Bueno, ya lo has dicho. Y si el paciente sigue convulsionando, ¿qué hacemos? A ver. Vera González Yang. Tu paciente sigue convulsionando. Ya le pusiste oxígeno, ya le pusiste su vía endovenosa, ya le pusiste midazolam o diazepam. ¿Qué haces? ¿Está Jan Vera González, delegado? Sí estaba. Doctor, sí estoy. ¿Escuchaste la ¿Aló? pregunta? Sí, sí, se escucha, doctor. No, doctor. La pregunta ¿Aló? es, sí, Ya. sí, ¿me escuchas o no? Sí, sí. Sí, la pregunta es, el niño lo evalúas, está convulsionando, se canalizó la vía, Ujú. le pusiste midazolam o diazepam, el que tenías a la mano, le pusiste oxígeno, tiene su vía endovenosa permeable, pero sigue convulsionando. Ya. ¿Qué exámenes solicitaría? ¿Cuál sería mi conducta, doctor?
La conducta, o sea, el paciente sigue Si sigue convulsionando. con... Los Bueno, exámenes, tendría que darle un los fármaco de exámenes no le vas segundo. a poder tomar, doctor, no les vas a poder tomar si está convulsionando. No te olvides que tu objetivo es parar la convulsión. Se tendría que hacer un fármaco de segunda línea. ¿Ya? Es una posibilidad. Pero, Podría ser una benzodiazepina. ya. Claro, pues lo que pasa es que en el manejo de la convulsión, cuando el paciente sigue convulsionando, el medicamento de segunda línea, sí, se tiene que ir preparando, pero el detalle es que los medicamentos de segunda línea van a demorar en hacer efecto. Y cuando se colocan, se coloca. pancito con pollo, no sé si desea. Por favor, Ahorita sí lo tengo. sus audios, por favor. Ya, entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Sus audios, chicos, por favor. ¿Qué es lo que se debería hacer? Se puede repetir una segunda dosis del medicamento de primera línea, e incluso hasta una tercera dosis. ¿Ya? Ya más de una tercera dosis no es recomendable. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que se acumulan, entonces el paciente puede estar por la misma benzodiazepina, puede ser depresión respiratoria, ¿no? Entonces tampoco esa es la idea, ¿no? Que el paciente tenga algún paro respiratorio, un paro cardíaco. Entonces, se puede colocar una segunda dosis hasta una tercera dosis. ¿Ya? Entonces, si con eso calma, bien, a buena hora. Pero ya de ahí en adelante ya vienen los medicamentos de segunda línea. Obviamente este paciente se va a tener que hospitalizar para ver la causa de la convulsión y el manejo de la convulsión. ¿Ya? ¿Qué exámenes solicitaría? A ver. Adriani Santana Romero. ¿Qué exámenes le solicitarías a tu paciente? Se dejó de convulsionar el paciente, lograste tu objetivo, pero ahora ¿qué exámenes le pides? Bueno, por los síntomas respiratorios o para la convulsión, que para la convulsión había resonancia magnética cerebral. Ya, resonancia. La resonancia, un poquito difícil hacerlo en ese momento, ¿no? Generalmente siempre pedimos los exámenes de sangre, ¿no? El hemograma, si es que hay fiebre de por medio, ya saben, hemograma, PCR, y si ha convulsionado, tratar de buscar la causa. Bioquímica, ¿no? Glucosa, electrolitos, calcio, magnesio. Ver la causa de la convulsión. Estudio de imágenes, una tomografía, si es un pequeño, una ecografía transfontanelar, ¿no? Y si es que hay la sospecha de una meningitis, ¿qué procedimiento se hace? Si es que hay la sospecha de una meningoencefalitis, Función lumbar. una punción lumbar. ¿Ya? Punción lumbar. Punción lumbar. Punción lumbar. Entonces, la punción lumbar va a ser para el diagnóstico de la meningitis. En este niño que ha convulsionado con fiebre, una posibilidad es eso, ¿no? Entonces, la punción lumbar, pero la punción lumbar no se hace a todos los pacientes. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las recomendaciones últimas. Hace 15 años para más, hacia atrás, ¿no? Todo paciente menor de 1 año que convulsionaba con fiebre, le hacíamos la punción lumbar en el hospital, en la emergencia, para ver la posible, ¿no?, meningitis que tenga. Pero salieron los estudios, ¿no?, en los cuales se veían que la mayoría de causas de las convulsiones eran virales. O sea, no era bacteriano, ¿no? No justificaba un antibiótico. Entonces, esa recomendación de antes, de hace algunos años, de a todo paciente hacerle punción lumbar, ya no se da. Solo se hace la punción lumbar si es que en la evolución, ya el paciente hospitalizado persiste convulsionando, persiste con un sensorio alterado o algún signo de alarma, focalización. Solo en esos casos se hace la punción lumbar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando un niño convulsiona? ¿No? El niño empieza a convulsionar, el adulto también, ¿no? Entonces, hay una fase de compensación. O sea, el mismo organismo se va a tratar de defender de la convulsión, ¿no?, de la agresión, ¿no?, de la convulsión, del estrés de la convulsión. Entonces, hay una primera fase, cuando empieza, los que son los primeros minutos, ¿ya? Que son los primeros minutos.
Le dan un tiempo, los primeros 5 minutos, ¿no? Entonces, acá ocurre lo que se llama la fase 1 o la fase de compensación para proteger el tejido cerebral de la hipoxia y del daño metabólico que se da durante la convulsión. Entonces, a nivel cerebral aumenta el flujo sanguíneo, el metabolismo, el consumo de oxígeno, de glucosa, ¿ya? A nivel metabólico sistémico, si uno le tomara al paciente en ese momento un examen de sangre, habría hiperglicemia, habría acidosis. A nivel cardiovascular, ¿qué pasa? El paciente que está convulsionando aumenta el gasto cardíaco, ¿no? El ataque cardíaco, el paciente aumenta, ¿no? La salivación, incontinencia a veces, ¿no? En los niños se orinan por estos cambios autonómicos que se da durante la convulsión. Esos son durante los primeros minutos. Pero ¿qué pasa si sigue convulsionando el niño? Entonces ya el cerebro, el organismo a veces fracasa en esa compensación y pasa a la segunda fase. Es la fase de descompensación, en donde ya la hipoxia y el daño metabólico genera un daño. Entonces, ¿qué pasa acá? Falla, ¿no? La autorregulación cerebral, ¿ya? Falla la autorregulación cerebral y el paciente ya entra, de lo que estaba en hiperglicemia, se va hacia la hipoglicemia, ¿no? Ya ocurren las alteraciones del medio interno, ¿no? Y a nivel cardiovascular, hemodinámico, el paciente desatura, el gasto cardíaco baja y el paciente en shock, ¿no? Entonces, en un paciente que ya convulsiona más de 5 minutos y ya entra en un estado convulsivo, ocurre esto. ¿Ya? Es por eso que lo importante de tratar de detener la convulsión en los primeros minutos. Es una convulsión, ¿no? Son ataques de contracciones musculares, ¿no? Las causas van a ser variadas, va a depender de la edad también de los niños. La convulsión febril es una de las causas más frecuentes de motivos de convulsión en la emergencia. ¿Ya? Y vamos a ver a qué se refiere una convulsión febril. La convulsión en menores de 1 año, lo que les comenté hace un rato. Antiguamente hacíamos eso, la punción lumbar. Ahora ya no. La punción lumbar solo está indicado cuando el paciente tiene un deterioro neurológico. Si es una convulsión febril simple, el paciente va a convulsionar, la fiebre es el desencadenante, pasa la convulsión y después el niño está normal, como si nada hubiese pasado. Neurológicamente normal, ¿no? La mayoría de veces, felizmente, no deja secuelas, ¿ya? Si es una convulsión febril simple. Entonces, la punción lumbar solo en casos en que el paciente persista con deterioro neurológico y sobre todo haya la sospecha de una meningoencefalitis. Solo en esos casos. Acá algunos artículos, miren, ve, ya un poquito antiguos, pero esas eran las recomendaciones de aquel entonces, ¿no? Miren, ve, dice, en niños de 6 a 12 meses que convulsionan por primera vez, una convulsión febril, generalmente no son causas bacterianas, por lo tanto, no está recomendado las punciones lumbares. Después salieron otros artículos, ya aumentaron incluso hasta los 18 meses de edad. Paciente con una convulsión febril simple, ¿no? Dice, el riesgo de meningitis bacteriana es bajo, ¿no? Por eso la recomendación cambió. Ya no punción lumbar a todos los pacientes, que era lo que se hacía. Ahora vamos a ver un algoritmo. Miren, paciente que llega a la emergencia convulsionando. ¿Qué posibilidades diagnósticas tengo? Primero, ¿hay o no hay fiebre? ¿Convulsión con fiebre? ¿Sí o no? Si es que hay fiebre, ¿qué posibilidades tengo? Fiebre más convulsión. La más frecuente, que sea una convulsión febril. Otra posibilidad, que sea una infección, o sea, una meningoencefalitis. Y otra posibilidad, que sea alguna lesión, por ejemplo, los tumores cerebrales. ¿Ya? Los tumores cerebrales pueden producir convulsión y fiebre en los niños. Entonces, por eso es que a veces a los niños se les pide tomografía, resonancias. Pero ya cuando ya el paciente está hospitalizado, ¿no? Para verla. O a veces son hallazgos. Se hace la tomografía y se ve una imagen ahí sugerente de una tumoración cerebral. Y esa es la causa.
podría ser la causa. Pero lo más frecuente es esto, la convulsión febril. Y la convulsión febril puede ser de dos tipos, simple y compleja. Vamos a ver qué es una convulsión febril, simple y compleja. Entonces, convulsión febril, dice acá, es una crisis desencadenada por la fiebre. Ese es el criterio principal, la fiebre. Nuestro paciente llegó con fiebre y luego convulsionó. ¿Qué más? Entre los 6 meses y los 5 años. El paciente, en el caso escenario, tenía 8 meses. 8 meses. Entonces, cumple el criterio de convulsión febril. Crisis desencadenada por fiebre y entre los 6 meses y 5 años. Doctor, ¿qué pasa si el niño que convulsiona 3 meses, tiene 3 meses o 2 meses, o tiene 10 años? ¿Es convulsión febril? Ya no. ¿Por qué? Porque sale del grupo de definición, que es 6 meses a 5 años. En un cerebro sano, ¿qué quiere decir eso? En un niño donde no haya la sospecha de una meningoencefalitis o que no hayan secuelas. Por ejemplo, los antecedentes, ¿por qué son importantes? Porque a veces hay niños que nacen con un problema al nacer, asfixia, ¿no? La asfixia perinatal, y quedan con secuela neurológica los pequeños. Entonces, ese cerebrito ya está con daño por la asfixia perinatal. Esos pacientitos no califican para una convulsión febril, tampoco. Tiene que ser un niño previamente sano, ¿no? Es decir, que no haya sospecha de una infección, una meningitis o alguna secuela, lo que se llama, ¿no? Los niños con parálisis cerebral infantil, ¿ya? Pero se puede presentar un niño que convulsiona con antecedente neurológico y que ha convulsionado. Entonces, ahí ya no se llama convulsión febril, se llama convulsión asociada, ¿ya? Convulsión asociada. No deja secuelas neurológicas, eso es importante porque la convulsión febril, los papás, como cualquier padre, se va a asustar, ¿no? Mi hijo convulsiona, ¿no? Mi hija convulsiona y lo primero que te preguntas es cómo va a quedar el niño. Felizmente, la mayoría de convulsiones febriles, la mayoría, no deja secuelas, pero sí va a meritar un control por consultorio con el neurólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es una convulsión febril simple? Es una convulsión, una crisis generalizada. Todo el cuerpito se convulsiona. Otro criterio de convulsión febril simple, que se presente una sola convulsión en 24 horas. Y tiene que ser una duración menos de 15 minutos. Esa es una definición de convulsión febril simple. Convulsión febril compleja, ¿cuándo es? Cuando la convulsión es parcial, es decir, el niño puede moverse el bracito o la carita, ¿no? Entonces es parcial, focalizado. Otra cosa, que sea una crisis 2, 3, o sea, más de 2 veces en 24 horas, más de una crisis, ¿ya? Y la tercera, que la duración sea más de 15 minutos. Estos casos de convulsión compleja, febril compleja, sí podrían dejar alguna secuela neurológica. La simple, como tal, no deja secuela neurológica. El niño convulsiona, pasa la convulsión y después está correteando, jugando, ¿no? No pasó nada. En cambio, una convulsión febril compleja sí podría dejar una secuela, ¿ya? Factores de riesgo de recurrencia, es decir, que el paciente vuelva a convulsionar. Primero, que sea niño pequeño. ¿Por qué? Porque el cerebro está todavía en proceso, ¿no? De maduración, ¿no? Entonces, menores de 15 meses. Nuestro paciente tenía menores de 15 meses, sí, 8 meses. ¿Tenía riesgo de volver a convulsionar? Sí. Por eso es que niños pequeños que convulsionan, los lactantes, es mejor hospitalizarlo, porque nada te garantiza que vuelva a convulsionar en la casa, ¿ya? Otro factor de recurrencia, que sea una crisis compleja, una convulsión febril compleja. Otro factor de riesgo, que hay antecedentes familiares. Cuando un niño convulsiona con fiebre, una convulsión febril, siempre pregunten al papá, a la mamá, señor, ¿usted de pequeño ha convulsionado? O a la mamá. Y por ahí ustedes se van a dar con la sorpresa de que sí, el papá también ha tenido convulsión febril. Entonces, eso se hereda. Y fiebre de bajo grado, ¿qué quiere decir? El niño puede convulsionar con 37,5, puede convulsionar con 38, con 39, con 40. El niño que convulsiona con menor fiebre es aquel que puede volver a convulsionar otra vez. Por eso es que los papás en los cuales
un niño convulsionado, una convulsión febril, se le dice, lo importante es que el niño bajar la temperatura. Y ya los papás saben, ni bien está haciendo temperatura, medios físicos, le dan su Panadol y bajan la temperatura. ¿Por qué? Porque la fiebre es el desencadenante de la convulsión en una convulsión febril. ¿Ya? Entonces estábamos en este lado. Convulsión, fiebre, ¿no? Tengo la primera posibilidad, en frecuencia, una convulsión febril simple o completa. Lo otro es que sea una meningitis y lo otro es que sea más raro, ¿no? Los tumores cerebrales. Entonces vamos a este otro lado. Convulsión, pero que no haya fiebre. ¿Qué posibilidades diagnósticas tengo? Si es que es el primer episodio, ¿no? Se cataloga como un síndrome convulsivo. No sabes la causa. Llega convulsionando y tienes que hacer estudios para ver la causa de la convulsión. Por eso se coloca como un síndrome convulsivo. Pero si es un niño con convulsión, que no hizo fiebre, pero no es su primer episodio, o sea, ya tiene antecedente de convulsiones, generalmente eso se cataloga como una epilepsia, que es la pregunta de su compañero hace un rato, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes con epilepsia ya tienen antecedentes de convulsión, ya tienen antecedentes de usar algún medicamento anticonvulsivante, 1, 2, 3, dependiendo del tipo de epilepsia. Y son ellos los que también llegan a la emergencia, pero son pacientes conocidos, ¿no? Y son ellos también los que tienen más riesgo de hacer un estatus convulsivo. Las epilepsias, los pacientes con epilepsia. ¿Qué es el estatus epiléptico o estatus convulsivo? Dice, ¿no? Es aquella situación en la que una crisis epiléptica, y cualquiera de sus tipos, persiste durante 30 minutos o más, ¿ya? Sin recuperación de la conciencia. Si bien, como les comenté hace un rato, generalmente las convulsiones se autolimitan, ¿ya? Aquel niño que llegue convulsionando y ya sobrepasa los 5 minutos, lo más probable es de que el niño haga un estatus convulsivo. Y vamos a ver, ha cambiado un poquito esa definición en el tiempo. Hay una guía española, más adelante se ve, ¿ya? Entonces, esa era la definición antigua, ¿no? Que dura más de 30 minutos. Acá está la definición de la Liga Europea de Epilepsia, ¿ya? En el 2015 cambiaron esos conceptos. Entonces, la definición operativa. El estatus epiléptico hace referencia a una actividad epiléptica que dura más de igual a 5 minutos. ¿Por qué le llaman operativa? Porque tú ya tienes que tomar una conducta ahí. O sea, el niño que está convulsionando y ya llega a los 5 minutos, tú ya tienes que ir preparando tu droga de primera línea, sea cual sea la que tengas, con el objetivo de parar esa convulsión. Por eso dicen definición operativa. 5 minutos se acercó. Si sigue durando más de 5 minutos, lo más probable es que se vaya al estatus convulsivo. Entonces, por lo tanto, tendrás a la mano tu droga de primera línea y también probablemente tu drogas de segunda línea. Estado epiléptico refractario es aquel que dura más de 30 minutos, ¿no? 30, 60 minutos, a pesar del tratamiento de primera línea, segunda línea, ¿no? Los fármacos convencionales. Este es el cuadrito de la guía española, miren, ¿ve? Le dicen estado epiléptico precoz. Dicen, ¿no? 5 a 10 minutos. Del 5 a 10 minutos. Estado epiléptico establecido. Es aquella que se prolonga hasta los 30 minutos. Estado epiléptico refractario, ¿no? Es aquella que dura más de 30, 60 minutos, una hora. Y estado epiléptico maligno es aquel que dura más tiempo. Entonces, acá el tiempo es importante porque a mayor tiempo de convulsión, mayor daño cerebral. Entonces, miren acá. Minuto 0, ¿no? El paciente empieza a convulsionar. Los primeros minutos, segundos, dice, ¿no? Posibilidades de ver la convulsión espontáneamente, la mayoría de veces. Llega a los 5 minutos, sigue convulsionando el paciente. Entonces,
Acá dice el tiempo 1, dice, ¿no? A partir del tiempo 1 es muy probable que continúe la convulsión. Entonces, tener a la mano mis drogas de primera línea, segunda línea. Debería iniciarse el tratamiento acá, a los 5 minutos. Claro, a veces, si lo tienes a la mano, no esperas 5 minutos rápidamente, ¿no? Mucho mejor. Tiempo 2, 30 minutos. ¿No? Entonces, acá ya es un estatus epiléptico establecido. Y acá, de todas maneras, tu droga de segunda línea y todos los demás tratamientos que vamos a ver más adelante. Epidemiología del estatus convulsivo, ¿no? Me interesa que ustedes esto de acá, las secuelas neurológicas. ¿Qué dice acá? Secuelas neurológicas ocurren, dice, 6% en los niños más de 3 años, pero 29% en los niños menores de 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un niño menor de 1 año, 1 de cada 3 niños va a tener secuelas neurológicas. Y eso es bastante, es alto realmente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Niño pequeño que convulsiona, con mucha más razón, ustedes, tratamiento rápido, buscar el diagnóstico, para evitar esto, las secuelas neurológicas. Acá tenemos un cuadrito donde hay las diferentes causas, ¿no? Cuando es agudo, puede ser alguna infección, ¿no? Viral, bacteriana, algún problema metabólico, hipoglicemias, hiponatremias. El no cumplimiento del tratamiento, lo que les comenté hace un rato, llegan a la emergencia los pacientes y que ya reciben su tratamiento y descontinúan, y por esa descontinuación de un medicamento convulsivo. Entonces, ahí lo que se hace es el dosaje del anticonvulsivante para ver si está en concentraciones normales, ¿no? Para controlar la convulsión. Si por ahí se ve que está bajo, se regula la dosis. Pero también hay causas remotas. Si se dan cuenta, miren, ves bastante. Hay niños, ustedes cuando ya hagan quizás su especialidad, más adelante se van a dar cuenta. Hay como niños que convulsionan y les hacen de todo. Todos los exámenes, tomografía, resonancia, electroencefalograma y todos los exámenes, y no se sabe la causa, ¿no? Pero usa su tratamiento el niño convulsiona, ¿ya? Entonces las causas idiopáticas, citogenéticas también se pueden presentar. Vamos al objetivo de la sesión, de la clase, el manejo en la emergencia. Como vieron en el video, ¿no? Mantener las funciones vitales es importante para eso, ¿no? Monitorizar al paciente. Frecuencia cardíaca, saturación, presión arterial, todas las funciones vitales. Y, un ratito, acá, ¿ya? Otro objetivo, prevenir el reinicio. El niño pequeño que convulsiona puede volver a convulsionar, ¿ya? El niño con convulsión febril, si vuelve a hacer fiebre, puede volver a convulsionar por la fiebre. Entonces, prevenir el reinicio. Por eso se trata los factores precipitantes como la fiebre, ¿no? Los físicos o los antipiréticos. No se olviden, el niño que convulsiona no está ventilando adecuadamente. Ponerle oxígeno. Lo que tengan, cánula, mascarilla, máscara con reservorio, máscara simple, lo que tengan, pero pónganle oxígeno. ¿Ya? Tener acceso venoso, importante, ¿no? Si se tiene acceso venoso, endovenoso, es mucho más fácil, pero va a haber situaciones en las cuales no se puede canalizar la vía endovenosa. Entonces incluso se podría utilizar el acceso intravenoso. ¿Ya? El acceso intravenoso. Idealmente es el acceso endovenoso, pero a veces no se puede canalizar. Monitorizar al paciente, ¿no? Y los exámenes, ¿no? Los exámenes auxiliares dependerán del criterio de ustedes, lo que estén pensando, alguna infección, algún problema metabólico, ya. Los exámenes son dependiendo de cada paciente, ¿ya? La punción lumbar, ya les dije, solo en los casos de sospecha de meningitis, el niño que no neurológicamente persiste alterado su sensorio, entonces ahí la punción lumbar. Y acá tenemos una guía. Yo les he enviado también al grupo
cuando hemos hecho práctica una guía, hay unas guías últimas, ¿no? De la sociedad americana, la sociedad canadiense, y realmente son parecidas, ¿no? Entonces, el algoritmo es parecido, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos, acá hay un doctor, ¿no? Que me preguntó, disculpen, niños y adultos, ¿no? Mi doctor, acá está, niños y adultos. Respondiendo a tu pregunta, es parecido. Los medicamentos de primera línea, segunda línea, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos el algoritmo. El paciente convulsiona, lo primero que se hace, llega a la emergencia, el ABC, ¿ya? El ABC. Y acá, el famoso triángulo de evaluación pediátrica, que siempre lo aplicamos en los pacientes para ver su estado, ¿no? Su estado hemodinámico, si está grave o no está grave, ¿ya? Según este triángulo, el triángulo de evaluación pediátrica. Apariencia, trabajo respiratorio y circulación, ¿ya? Entonces, ABC, establecemos una vía endovenosa y se hace algún examen, si se puede hacer, ¿no? Una glucosa, una hemoglucotest o lo que se tenga a la mano. Entonces, si el paciente tiene exceso endovenoso, ¿cuáles son mis drogas? Acá dice, ¿no? Lorazepam, midazolam, diazepam. Esas son las drogas de primera línea. Y acá están las dosis, ¿ya? Pero siempre también tener en cuenta que hay una dosis máxima. Tratar de no exceder esa dosis máxima, porque puede generar depresión respiratoria, ¿ya? Miren, aquel diazepam, por ejemplo, ¿no? Miren. Si es menor de 5 años, la dosis máxima, o si es mayor de 5 años, la dosis máxima. Y se pasa lento, miren, ve, en 1 minuto. Pero puede ser que el paciente no tenga vía endovenosa, la enfermera no le pudo canalizar. Entonces, tienen igual estos otros medicamentos de primera línea, el lorazepam, que se puede poner por vía bucal, ¿no? Sublingual. El midazolam es el más generoso. ¿Por qué? Porque lo puedo poner por vía bucal, sublingual, por vía intranasal, o sea, en la naricita, por vía intramuscular incluso, el midazolam. El diazepam, si es que no tengo vía endovenosa, PR es por vía rectal, con una sondita. Entonces acá tenemos unos dibujos. Vuelvo a repetir, idealmente es por vía endovenosa, idealmente. Se calma rápido la convulsión. Pero si no se tiene vía endovenosa, puede ser por vía rectal, por vía intranasal o por vía intramuscular. Dependiendo de lo que ustedes tengan a la mano, ¿no? ¿Qué droga es primera línea? Si no calma la convulsión con un primer bolo, les repito un segundo bolo. No calma la convulsión con el segundo bolo, les repito un tercer bolo. Hasta ahí. Ya. Si no para con eso, ya tengo que empezar mis drogas de segunda línea. ¿Cuáles son las drogas de segunda línea? Acá está. Fenitoína, fenobarbital. En otros sitios, acá dice fosfofenitoína. Acá en el Perú, hasta donde yo recuerdo, no hay. Lo que tenemos es la fenitoína, el fenobarbital. ¿Hay otras drogas de segunda línea? Sí, la hay. El eritiracetam, la carbamazepina, el ácido valproico, ¿ya? Pero eso, su administración, el efecto demora todavía, ¿no? En hacer efecto, ¿ya? Y se colocan, miren, ¿no? Se colocan en tiempo prolongado, porque si tú colocas una droga de segunda línea rápido, hay efectos adversos que, ¿no? Arritmias, hipotensión, incluso la necrosis en guante, lo van a ver en un ratito. Entonces, mis drogas de segunda línea. No mejora con la droga de segunda línea. Ya estamos en un estatus epiléptico refractario. Ahí ya viene ya el coma barbitúrico. Obviamente acá ya el paciente se intuba, está en la UCI. Pero el manejo inicial es este. Que lo van a hacer ustedes. Miren, ¿ve? Ya en la UCI, ¿qué se hace? Se intuba al paciente, se pone infusión de midazolam, se usa el tiopental. Entonces ya es un manejo más especializado, es un paciente más grave. A mí lo que me interesa, como docente para ustedes, que sepan esto. Las drogas de primera línea. ¿Ya? Drogas de primera línea. Entonces, acá tenemos una guía de la Sociedad Española, ¿ya? Desde el año 2022. Y para que vean acá, te ponen tiempo, ¿no? Minuto cero cuando el paciente empieza a convulsionar, ¿no?
5 minutos, que es el tiempo en el cual tú todavía puedes esperar hasta 5 minutos, pero más de 5 minutos ya tienes que poner los medicamentos. Si no, se va a dañar el cerebro. Y según los tiempos ya vas poniendo tus drogas. Drogas de primera línea, drogas de segunda línea. ¿Ya? Está un pequeño resumen. Droga de primera línea, lorazepam, diazepam y midazolam. Rápido, son de rápido inicio, ¿no? Por eso es que son de primera línea, porque rápidamente van a calmar la convulsión. ¿Ya? El midazolam, como les decía, dentro de los tres, se puede administrar por varias vías. El diazepam solo por vía endovenosa o vía rectal. Nunca pongan el diazepam por vía intramuscular. ¿Ya? No se olviden eso. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque dicen a los que le han puesto, ¿no? Duele. O sea, el diazepam es bien oleoso. Dentro de su componente tiene grasa. Entonces es bien denso. No pongan nunca el diazepam intramuscular. La droga de segunda línea, ¿no? Acá están las dosis. Los que más usamos, fenitoína, fenobarbital. Hay otras, claro que sí. El ácido valproico, el propofol. Y actualmente utilizamos el levetiracetam. ¿Ya? Se está usando bastante. Pero como segunda línea. Las dosis va a depender. El diazepam, si es vía endovenosa, 0.3 miligramos quirón. Acuérdense de esta dosis. ¿Ya? Se repite si no mejora, si no calma la convulsión. Y cuando es por vía rectal, se coloca un poco más. ¿Por qué? Porque ahora hay preparados, ya viene preparado las ampollitas del diazepam rectal, miren, ¿no? Para colocarlo, ¿no? Y se instila, ¿no? Antiguamente lo hacíamos con una sonda. Una sondita se colocaba y a través de la sondita la jeringuita con el diazepam, pero la dosis era mayor, 0.5 miligramos kilodosis. Si es endovenoso, la dosis es menos, 0.3. El midazolam tiene la virtud de que puede ser por vía nasal, se carga la jeringuita y se coloca en la naricita. Se coloca, se absorbe por la mucosa. ¿Sabes? Puede ser intramuscular también, ¿ya? Y también puede ser infusión continua cuando ya el paciente se intuba y ya se da un manejo, ¿no? De cuidados intensivos. La fenitoína, la dosis está acá, siempre se administra en forma lenta. ¿Ya? Siempre, la fenitoína y el fenobarbital en forma lenta. ¿Por qué? Porque miren, ¿ve? Puede producir esto, ¿no? Se describe. Si ponen rápido una droga de segunda línea, sobre todo la fenitoína, puede pasar esto, la necrosis en hueso. ¿Qué otra cosa puede pasar si yo pongo rápido una droga de segunda línea? Hipotensión, arritmias. ¿Ya? Sobre todo esto. Acá hay un cuadrito resumen, está en la guía que les he enviado, ¿ya? Drogas de primera línea, diazepam, si es endovenoso, 0.3, si es rectal, 0.5 por kilo. Y las dosis máximas no se olviden. Y tener en cuenta los efectos adversos. El midazolam, según la vía, también la dosis va a variar. Lorazepam no lo recalco, ¿por qué? Porque no lo tenemos en el mercado. ¿Ya? Lorazepam endovenoso. El bioral sí lo hay, pero endovenoso no. Y acá un cuadro resumen, ya para terminar. El paciente llega a la emergencia convulsionando. Drogas de primera línea, las benzodiazepinas. Midazolam, diazepam o lorazepam, según la vía que yo tenga. No mejora, sigue convulsionando el niño, repito la dosis. Hasta una tercera dosis. No mejora, droga de segunda línea. Fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, ácido valproico, lo que se tenga, pero empezamos generalmente acá con fenitoína, fenobarbital. Sigue convulsionando al paciente, ya
paciente que probablemente se va a tener que intubar porque está en estatus ya refractario, ¿no? Y a las infusiones, ¿no? Infusión de benzodiazepina y acá, ¿no? Anestesia general, propofol, tiopental. Más o menos esa es la secuencia. Intubación del paciente. Bueno, eso es con respecto al manejo de las convulsiones en emergencia. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Doctor, Sí, doctor, ¿me escucha? sí, Daniel. Te escucho, te Doctor, una escucho. consulta. Si bien Sí. en el primer caso, en el cual mostró una imagen, bueno, un video, donde había una niña, un niño creo que estaba convulsionando. Una Mi niña. pregunta era si la niña, si bien pues se vio a la niña pues teniendo espasmos, bueno, yo al menos visualicé, en los compañeros también, y por eso también le respondió, que en los dos miembros inferiores habían pues espasmos, pero pronunciado pues en el brazo izquierdo, ¿no? O sea, puede haber en una crisis pues generalizada, digamos, porque es generalizada, es pues los dos brazos, pero si es que un brazo tiene más predominio o tiene mucho más espasticidad que el otro, o se mueve más, ahí ya lo calificaría como focal, a pesar de que los Claro, dos brazos estén moviendo. claro, claro, sí, claro. Eh, Sí, doctor. Sí, ya es focalizada. Ahora, y, ¿cuál, te pregunto a ti, Daniel, cuál crees que es sí, más peligroso? Toda convulsión es peligrosa. ¿Cuál crees que es más peligroso? ¿Una convulsión generalizada, o sea, todo el cuerpo, o una convulsión focalizada? focalizada, doctora. ¿Por qué? Por eso es de que también por eso es que también forma parte de, incluso en la convulsión febril compleja, ahí está ya la focalizada, más que todo porque puede dañar a un área específica del área cerebral, ¿no? Aparte pues de que está dañando, pues, o se nota Claro, pues en la clínica, una ¿no? convulsión, sí, correcto, correcto. Una convulsión focalizada te debería preocupar más, porque, eh, por ejemplo, un niño con un tumor cerebral que está debutando con la convulsión, realmente son convulsiones focalizadas. ¿Por qué? Porque el tumor puede estar en alguna zona del cerebro y ustedes saben, dependiendo de la zona del cerebro, va a ser la convulsión. En cambio, una infección, una convulsión febril simple, generalmente las convulsiones son generalizadas, generalizadas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. incluso doctor, pues eh, si es que no podemos visualizar adecuadamente en la clínica, ¿no? En el proceso de la epilepsia o de la convulsión, se le puede realizar evaluación, pues, ¿no? Al joven o a la niña, pues, para ver cuál, o sea, la secuela que puede ser, puede haber una hemiparesia, ¿no? Si digamos que en el brazo podíamos ver los dos brazos que se movían igual, pero después que la persona reacciona, le preguntamos o le hacemos evaluación y encontramos de que hay mayor debilidad en el brazo izquierdo. Entonces, ahí también le diríamos que es focal. No, lo que pasa es que el niño que convulsiona, estoy poniendo el ejemplo de un niño con un tumor cerebral, ¿no? O sea, mientras, si es un tumor cerebral que está condicionando esa convulsión, el manejo, muy aparte de los anticonvulsivantes, es que lo vea el neurocirujano, bueno, porque probablemente sea un tumor que ya está generando hipertensión endocraniana y tiene que ir a sala a operaciones. Entonces, eh, mientras tú no saques el tumor cerebral, no se opere, en otras palabras, el pequeño va a seguir con esa, ¿no? con esa simnología, ¿no? Focalizando, la convulsión va a ser focalizada, la disminución de la fuerza. Entonces ahí ya es un caso ya mucho más complejo, ¿no? O sea, igual el niño lleva convulsionando, tu objetivo fue parar la convulsión, pero ya sabes la causa, en este caso un tumor cerebral. Entonces, si es un tumor cerebral, ya el manejo ya es quirúrgico probablemente. Muy aparte de que el paciente, tú le has empezado su droga de primera línea, le estás dejando su droga de segunda línea, dejó de convulsionar, pero si el tumor tiene que operarse y no se opera, es un círculo vicioso, ¿no? O sea, la clínica va a seguir igual. ¿Esa era tu pregunta?
Y ya, ¿les parece 5 minutos y continuamos la segunda clase? Está bien, doctor. Ya, ok, 5 minutos, ¿ya? En punto.